Buenos días. Vamos a continuar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad y hoy tenemos como ponente al doctor Víctor Delgadillo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesor de asignatura en el programa de maestría y doctorado en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, de la UNAM. Doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en planificación urbana por la Universidad de Stuttgart y arquitecto por la Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor visitante en las universidades de Bahía en Brasil, Quito, Ecuador, Berlín y Stuttgart en Alemania. Y sus líneas de investigación son los centros históricos latinoamericanos, políticas públicas y actores sociales. Ciudad y patrimonio urbano, disputa por la herencia edificada. Y gentrificación, teoría urbana latinoamericana y derecho a la ciudad. Pues le doy las gracias al doctor Delgadillo por su apoyo aquí en nuestro seminario y pues vamos a oír su exposición. Ok, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación para participar en este seminario sobre gentrificación en la Ciudad de México. Yo le quise poner a esta presentación el sueño de los nómadas digitales, de los inversionistas y del gobierno es la pesadilla de los residentes. No es nada casual que yo haya elegido como portada de mi presentación el icónico edificio Gaona, que está en la calle de Bucareli, esquina con Emilio Dondé, frente a Reloj Chino y frente a la Secretaría de Gobernación. Y también al lado ponga la imagen del desalojo final de ese edificio en el 2018. Yo voy a tocar como 7 temas. Primero hago una breve introducción en donde me gusta digamos, definir qué es la gentrificación, que para mí tiene una definición muy simple. Yo sé que es muy diversa y es un fenómeno muy complejo, pero tiene cierta simplicidad el concepto. También en esta introducción me gustaría comentarles cómo fue mi acercamiento personal y en redes a este tema de investigación. Propiamente los temas que quiero colocar son hacer un breve repaso de la gentrificación antes de que existiera el nombre gentrificación, es decir, hacer un poco de historia. Después, brevísimamente, revisar el origen y evolución de la gentrificación en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y después analizar cómo este concepto y este fenómeno aparece en las ciudades latinoamericanas al inicio del siglo XXI. Brevemente después hablaré de la disputa por los conceptos. Enseguida expondré algunas de las que yo considero diversas formas de la gentrificación en la Ciudad de México. Capaz que puedo hablar de la gentrificación de los mercados de abasto, un tema al que estuve trabajando a partir de una investigación sobre el patrimonio urbano en la Merced. Y quisiera cerrar con el tema de las resistencias a la gentrificación. Tal vez conviene decir que si ustedes consideran pertinente, me pueden interrumpir en algún momento para hacer alguna pregunta, comentario, o en caso contrario, yo espero eh, estar exponiendo alrededor de 50 minutos, 1 hora y hacer digamos, un cierre para tener un diálogo con preguntas, comentarios, observaciones. Bueno, entonces comencemos por hablar de la simpleza de un concepto. Digamos, cuando hablamos de gentrificación, siempre estamos hablando de una transformación sustancial del espacio habitado, en donde hay tres hechos correlacionados, ¿no? Siempre hablamos de un desplazamiento social, perdón, hablamos de inversiones y cómo esas inversiones transforman ese espacio habitado para destinarlo
a nuevos consumidores. Digamos, son tres elementos básicos, simples, solamente que cada uno de estos elementos tiene una enorme cantidad de variantes que hacen este fenómeno muy complejo y también diverso. Digamos, si hablamos de desplazamiento social de la gente de un barrio, el desplazamiento no se limita a la expulsión, al desplazamiento de residentes, sino que a menudo también abarca el desplazamiento de comercios de barrio, de servicios de barrio. Cuando hablamos de desplazamiento social, a veces este ocurre de forma directa, es decir, el desplazamiento es una condición para realizar las inversiones que vienen, aunque mayoritariamente los desplazamientos son una consecuencia de la transformación del barrio, o es una combinación de ambos, ¿no? Pero muchos desplazamientos son indirectos y tienen que ver con el incremento de los alquileres, tienen que ver con la subida de las rentas, con la cancelación o con el finiquito de contratos de arrendamiento para vivienda, para servicios, para comercios, etcétera. Pero también cuando hablamos de desplazamiento social, hablamos de una disputa por los lugares, y esa disputa a menudo se da por despojos abiertamente o por desalojos. Bueno, y además en el desplazamiento social juega un papel muy importante la tenencia de la vivienda, de los comercios, de los servicios, de los edificios. Una cosa muy diferente es ser inquilino a propietario de un departamento, de un comercio, ¿no? Ahí ya plantea un desafío, ya no es tan fácil el desplazamiento social cuando hablamos de propietarios. Bien, cuando hablamos de inversiones, generalmente las asociamos con las inversiones privadas. Estas inversiones privadas pueden ser locales, pueden ser nacionales, y últimamente tenemos una ola donde ya participan inversiones globales, fondos de inversión, capitales financieros que aterrizan en mercados inmobiliarios locales. Pero también cuando hablamos de inversiones, hablamos de políticas públicas, de inversiones públicas que están ocupando recursos públicos para modernizar, para revitalizar, para rescatar, entre comillas, barrios históricos, sitios históricos. Estamos hablando del mejoramiento de barrios, de la introducción de, qué sé yo, ecobicicletas, de la introducción de la creación de espacio público. Bueno, esta es la política pública que suele acompañar o promover o atraer las inversiones privadas. Y también estas inversiones pueden ser muy diversas, ¿no? Hay inversiones directamente en real estate, en mercado inmobiliario. Hay otro tipo de inversiones que más bien se dirigen hacia el turismo, hacia cierto tipo de servicios, cierto tipo de comercio. Y también cuando hablamos de los consumidores, pues estos son muy diversos, ¿no? Los consumidores pueden ser residentes, gente que llega a vivir, a residir por un tiempo X en esos barrios, o simplemente pueden ser usuarios. Esos nuevos consumidores de mayores ingresos que los que antes residían en el barrio, pues pueden ser extranjeros. En las manifestaciones de julio de este año, había muchas manifestaciones expresamente contra los estadounidenses, ¿no? Pero ellos no son los únicos nuevos consumidores de estos barrios centrales de la Ciudad de México. También hay muchos de otros países y también hay muchos nacionales y consumidores locales. Entonces, insisto, la gentrificación es un concepto relativamente simple, pero tiene tantas variantes que hacen este fenómeno muy complejo y capaz que hacen a este concepto muy elástico, porque después ya se intenta explicar cualquier cosa con el fenómeno de la gentrificación, es decir, hay un abuso del concepto para intentar explicar cualquier cosa. Bueno, brevemente les comento que hace más de 20, bueno, capaz que hace 30 años que conozco el concepto, que lo he venido estudiando, pero en primer lugar, yo viví en Alemania y estudié un posgrado entre el 89 y el 94. Bueno, realmente mi posgrado fue como 90-92. En ese posgrado y en esa universidad de Stuttgart, y en las revistas que se publicaban allá, en los libros, ya se hablaba del fenómeno de la gentrificación. Solamente que la gentrificación en las universidades alemanas de principios de la década de los 90 era algo que ocurría exclusivamente en el Reino Unido
y en las ciudades estadounidenses, siempre que hablaban de gentrificación en Alemania, hablaban, bueno, eso ocurre allá, ¿no? Eso dista, eso no ocurre en las ciudades alemanas de aquella época. Después, posteriormente, cuando hice mi tesis doctoral sobre 3 centros históricos, yo retomé el tema porque estaba cobrando fuerza las tesis de Neil Smith, pero también de parte del Banco Interamericano de Desarrollo ya comenzaba a aparecer el concepto como algo positivo. Eduardo Rojas, en un libro muy, muy interesante, muy bien hecho, pero bien neoliberal, por cierto, sobre el regreso al centro, es un libro que se llama Volver al Centro, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eduardo Rojas sostenía en ese libro, que si no mal recuerdo es de 2004, sostenía que la gentrificación era un indicador positivo de que el rescate, la revitalización de los centros y barrios históricos iba por buen camino. Ya desde aquel entonces, por ejemplo, yo comencé a leer autores como Jason Hackworth. Después llegó a mis manos este libro que puse en la imagen de Loretta Lyss y sus colegas, Tom Slater y Elvin Willey. Y yo hice reseñas ya desde 2009, 2010 en distintas revistas, incluso antes de que nosotros comenzáramos a usar el concepto de gentrificación. Preferíamos este concepto de Jason Hackworth y otros. También hay autores latinoamericanos que hablaban de la ciudad neoliberal, como Carlos de Matos. Bueno, nosotros preferíamos hablar de neoliberalismo urbano, y la gentrificación simplemente era un fenómeno producido, uno de tantos producidos por la ciudad neoliberal. En 2012, a mí me invitó Loretta Lyss a un seminario que organizó ella con Ernesto López Morales en Santiago de Chile. Y ese seminario justamente tenía por objeto discutir si la gentrificación estaba ocurriendo en América Latina y de qué forma estaba ocurriendo. Solamente que en ese mismo 2012, una semana antes, mis amigos y colegas Mijail Janoschka y Rodrigo Hidalgo organizaron también un seminario sobre la ciudad neoliberal. También en 2012, Santiago de Chile, y nosotros les comento que nosotros usábamos el concepto de ciudad neoliberal como un concepto mucho más amplio, en el que, por supuesto, parte de lo que ocurría en nuestras ciudades era el fenómeno de la gentrificación. Bueno, derivado de estos 2 seminarios seminales en América Latina, bueno, los 2 efectuados en Chile, nosotros publicamos un par de revistas, ¿no? Esta Urban Geography fue coordinada por Loretta Lyss, Ernesto López Morales, y hay un montón de los que participamos en este seminario de Chile, publicamos nuestras investigaciones incipientes sobre la gentrificación, bueno, en esta revista en inglés, y derivado de este otro seminario de la ciudad neoliberal, también hicimos un libro de acceso público. Este libro lo coordinó Rodrigo Hidalgo, Mijail Janoschka, en donde hablábamos, acá en este libro hay capítulos sobre la gentrificación, pero también hay capítulos sobre la urbanización periférica a través de las viviendas de dimensiones mínimas que se producían en Chile y que se estaban produciendo en México y ya comenzaban a realizarse en Brasil. Bueno, hago un punto y aparte. Este es mi acercamiento a las teorías de la gentrificación y a los estudios de la gentrificación. Pero me gustaría comentar brevemente que este fenómeno que ahora calificamos como gentrificación ya existía desde el siglo XIX, capaz que antes. Quien lea, por ejemplo, los 2 libros de Federico Engels, de 1844, de las condiciones de la vida de los obreros en las ciudades industriales británicas, y después lea La cuestión de la vivienda, este libro que publica Federico Engels en 1872, claramente da cuenta de lo que ahora llamamos gentrificación. En 1871, yo creo, cuando Federico Engels vuelve a las ciudades inglesas, él se percata que hay barrios obreros que desaparecieron a través de programas de renovación urbana. Él cuenta que los obreros fueron expulsados a los barrios cercanos y que esos territorios fueron transformados en modernos edificios con mayores alturas, destinados para usos y para consumidores de mayor renta, de mayores ingresos. Pues esto mismo también podemos hablar de la renovación urbana,
del prefecto Haussmann en París. Esta modernización brutal que hace Haussmann a nombre de la circulación, la belleza, la higiene, también la represión, y ahora diríamos también la gentrificación, pues justamente este modelo destruye el tejido urbano medieval, expulsa a sus residentes a las periferias urbanas y destina los modernos bulevares a consumidores de mayores ingresos. Bueno, esto es gentrificación, esto es lo que ahora llamamos gentrificación. Pero también puedo ver que esto mismo ocurría en el siglo XX en América Latina. Acá está, por ejemplo, este libro de Janice Perman, El mito de la marginalidad, esta estadounidense que en la década de los 70 y de los 60 habla, por ejemplo, de la brutal reubicación de favelas en las partes más interesantes para el capital, cerca de Ipanema, cerca de Flamengo. Da cuenta de cómo esta población es expulsada a periferias distantes para recuperar estos territorios en la parte, entre comillas, bonita de Río de Janeiro, para nuevos desarrollos inmobiliarios y consumidores de mayores ingresos. Yo también puedo ir a Acapulco. En Acapulco, en 1982, se reubicó un asentamiento humano irregular que estaba en el anfiteatro de Acapulco, y a nombre de que ese asentamiento humano irregular estaba contaminando la bahía, afeaba la bahía para los turistas, a nombre de ello, esta población fue reubicada como 20 kilómetros distante de la playa en la llamada Ciudad Renacimiento. Bueno, esto es un fenómeno que diríamos ahora que es de gentrificación. Podría poner más ejemplos de Santa Fe, pero por ejemplo pongo este bellísimo y brutal libro que le recomiendo que siempre ando recomendando a todo el mundo, este brutal libro de Óscar Oslak, de Merecer la Ciudad. Este es un libro bien valiente porque está hecho durante la última dictadura argentina, y en este libro Óscar Oslak da cuenta de la brutal limpieza, expulsión, desplazamiento que se hizo de las villas llamadas allá miserables, bueno, por los sociólogos de la década de los 50. Después ya en esta época creo que ya no le llamaban miserables, sino únicamente villas miseria, y ahora en el siglo XXI a este tipo de asentamientos únicamente se les conoce como villas. Pero acá Óscar Oslak da cuenta de esta brutal política de desplazamiento de los pobres de la ciudad de Buenos Aires. El alcalde militar de Buenos Aires, Cacciatore, que administraba la ciudad de Buenos Aires, decía que Buenos Aires no era para cualquiera, que para residir en Buenos Aires había que merecerla. Por eso este brutal libro de Óscar Oslak. Es súper interesante este libro, publicado en 1991. Esta imagen que les pongo es la de una reedición del 2017. Es súper interesante porque Óscar Oslak ya está hablando del derecho a la ciudad, aunque él usa el concepto de derecho al espacio público. Óscar Oslak, antes que Neil Smith, está hablando de unas políticas revanchistas de los militares hacia los sectores populares. Óscar Oslak está hablando del blanqueamiento de la ciudad, un concepto que veremos más adelante. Bueno, todos estos son como hechos que ocurrían cuando no se había generalizado el concepto de la gentrificación. Brevemente abordo el origen, pero del concepto en el Reino Unido. Ya sabemos que esta socióloga alemana que residía en Londres acuñó este concepto, pero no me voy a detener con Ruth Glass, sino más bien cómo este concepto que ya estaba, este neologismo que es creado por Ruth Glass para expresar este fenómeno de transformación de los barrios obreros, de la expulsión de residentes, para renovar estos barrios y destinarlos a mayores consumidores, dio pie a varias teorías sobre la gentrificación. Acá ya sé que estoy caricaturizando, pero es interesante ver cómo entre los 70s, 80s, 90s, hay algunos autores que son partidarios de las teorías del consumo,
para quienes la gentrificación es producida por los pioneros, por los nuevos consumidores que van revalorizando paulatinamente los barrios hasta que despierta el interés de más sectores bohemios, artistas, etcétera, que son los que, según esta corriente, estas teorías del consumo, son los que generan la gentrificación. Y frente a esta postura de que es el consumo, bueno, pues están los marxistas. Acá pongo la imagen de este libro bellísimo que está traducido al español ya tardíamente, pero ya existe en español, el de la nueva frontera urbana de Neil Smith. Neil Smith incluso tiene un artículo bellísimo por ahí de los 90 que dice que la gentrificación es el retorno del capital a la ciudad central, no de la gente. Bueno, estas teorías habría que retomarlas para discutir si de verdad los estadounidenses que habitan la Roma, la Condesa, la Juárez, son los verdaderos gentrificadores. Bueno, esto lo retomo más adelante. Pero también en estas discusiones en el mundo anglosajón, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, Loretta Lynch es partidaria de las fases de los procesos de urbanización, perdón, de gentrificación. Ella habla que en la fase 1 son los pioneros, los que llegan a penetrar en los barrios, va contando las fases. Ya en los últimos libros y publicaciones de Loretta Lynch me habla de la quinta fase de la gentrificación, a la que ella califica como hipergentrificación. A diferencia, por ejemplo, de otros textos de Manuel Albers, para mí Manuel Albers en el mundo europeo es el que más, y también de Norteamérica, es el que más sabe de la financiarización de la vivienda. Y Manuel Albers, a diferencia de pensar que los procesos de gentrificación son lineales y por fases, él prefiere ver la gentrificación como un fenómeno de olas. Hay una oleada de gentrificación a donde llegan, qué sé yo, pioneros que están gentrificando una zona. Y cuando esta ola apenas se está consolidando, ya viene una ola más grande y cada vez una mayor. Y Manuel Albers, por ejemplo, dice que lo que ocurre ahora es una ola, que es un verdadero tsunami, es el tsunami del capital financiero, que están transformando la vida de los barrios de muchas ciudades del mundo. Bueno, en América Latina debo reconocer que la gentrificación, la teoría de la gentrificación surge con mucha fuerza a principios del siglo XX. A veces los latinoamericanos nos preguntamos si estamos copiando conceptos foráneos para explicar realidades locales. También a veces hay colegas latinoamericanos que piensan que copiamos todo, que ocurre en el mundo anglosajón del norte atlántico, pero si nos fijamos con cuidado, veremos que el surgimiento de los estudios de la gentrificación en América Latina es simultáneo al surgimiento de los estudios de gentrificación en Alemania, en Francia, en la Europa mediterránea. Hace un momento yo comentaba cómo en los 90s en las universidades alemanas se enseñaba que era la gentrificación, pero se explicaba, este es un fenómeno que ocurre allá, en el Reino Unido, ocurre en los Estados Unidos. Pero les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, este libro de Thomas Dorfler, Gentrificación en Prenzlauer Berg, ustedes ven que hasta tiene el signo de interrogación. Es un libro que, hay muchos otros, ¿no? Pero es un libro que claramente da cuenta, este libro que se publica en 2010, que los europeos también andaban como los alemanes andaban como los latinoamericanos, pensando si de verdad este concepto era útil para explicar las transformaciones, en este caso del Prenzlauer Berg, un barrio obrero, pero era un barrio obrero prácticamente deshabitado en la Alemania del Este. O estos otros libros que miren, París contra el pueblo es la versión de un libro en inglés que creo que surgió un año antes, lo publicaron acá en Colombia, a donde habla de la gentrificación, pero es una literatura muy reciente. De verdad que al mismo tiempo que surgen los estudios sobre la gentrificación en América Latina, están surgiendo en Italia, en España. Bien, bueno,
En América Latina lo que yo encuentro es que los primeros estudios sobre la gentrificación, si había o no había, los hacían colegas ingleses. Peter Ward, se me va el nombre de la revista International Journal o en quién sabe qué, ahí tengo la referencia. Bueno, Peter Ward, por ejemplo, ya llegó en 1993 a visitar Ciudad, bueno, él vive acá en Estados Unidos, pero él vino a México a ver si el concepto era útil para explicar lo que ocurría en América Latina, en las ciudades mexicanas, y él decía que no, que acá en América Latina los centros históricos no estaban del todo en declive, que no había una suficiente brecha de renta para ser capitalizada, que además los centros históricos en México, en América Latina, no gozaban de buena reputación para invertir en ellos. A diferencia de esta postura de Peter Ward y un par de años después, Anne Barley y Gareth Jones llegaron a estudiar lo que estaba ocurriendo, las transformaciones que estaban ocurriendo en los centros históricos mexicanos. Además, ellos se concentraron en el centro histórico de la ciudad de Puebla y ellos encuentran que este concepto de gentrificación es bastante útil para explicar el desplazamiento de los sectores populares, de sus barrios, de sus vecindades y la transformación de gran parte del centro histórico de la ciudad de Puebla como destino para el turismo. Es decir, de las vecindades son desplazados los residentes, las prácticas populares, y en su lugar ya empiezan a llegar hoteles boutique, empiezan a llegar alojamientos, servicios gastronómicos, turismo. Es bien interesante que ya desde fines de los 2000, principios del siglo XXI, una amplia literatura latinoamericana, sin hablar necesariamente de gentrificación, ya están hablando de la turistificación de barrios históricos o de partes de los centros históricos que son destinados a consumidores de mayores ingresos, los turistas, y son desplazados los residentes, los comercios, los servicios, junto con las prácticas populares. Bueno, yo me recuerdo, la tengo muy clara, capaz que creo que la semana pasada estuvo Iván Díaz. Iván Díaz es de los que más cita la entrevista que yo le hice en este Andamios de la izquierda, en el Morado, sobre teoría urbana, la entrevista que le hice a Emilio Pradilla, porque la vieja guardia, Emilio Pradilla, René Coulomb y otros eran bastante reacios al concepto de gentrificación. Les daba no sé qué, ¿no? Emilio Pradilla claramente me decía en esta entrevista que no se valía importar conceptos foráneos para explicar realidades locales. René Coulomb era más o menos así. Sin embargo, a René Coulomb, que en paz descanse, lo invité a la UACM a presentar un libro que hicimos sobre gentrificación. Al final de cuentas, el mensaje de René Coulomb, un poco más abierto que Emilio Pradilla, René Coulomb le decía a mis estudiantes, bueno, tengan presente que las teorías son poderosas herramientas teóricas y metodológicas que conducen nuestras investigaciones, y las teorías se refutan o se ratifican. Así que si van a usar las teorías de la gentrificación, pues llévenlo hasta las últimas consecuencias y digan si la herramienta fue útil o no para develar lo que ustedes están investigando. Bueno, pero además a veces generalizo, digamos, era la vieja guardia mexicana. Un par de años después, creo que 2 o 3, en este Andamios Verde, yo entrevisté a Carlos de Matos y le hacía más o menos las mismas preguntas que a Emilio Pradilla. Y Carlos de Matos, por ejemplo, era el que decía, pero ¿qué cosa es eso, Víctor? ¿Cómo que existen conceptos foráneos para explicar realidades locales? Carlos de Matos, en otras palabras, me decía, yo leo, Víctor, todo lo que me ponen enfrente, en inglés, en alemán, en todas las lenguas que leo. Y si las teorías me son útiles para explicar lo que está ocurriendo en Santiago de Chile y en las ciudades latinoamericanas, pues bienvenidas las teorías, bienvenido el diálogo. Él claramente me decía que él era enemigo de esta especie de que como que América Latina para los latinoamericanos, ¿no? Carlos de Matos me recordaba que la teoría urbana en América Latina siempre se ha construido en el marco de relaciones con el mundo entero, relaciones críticas desiguales, ¿no?
Bueno, pero además ya en esa época, cuando yo entrevisto a Emilio Pradilla o a Carlos de Matos, muchos colectivos sociales y gente de los mercados, por ejemplo, de la Merced, ya hablaban de gentrificación y claramente lo asociaban con el desplazamiento y con la transformación, en este caso de los mercados de la Merced. Decían los locatarios de la Merced, me quieren gentrificar, me quieren expulsar para renovar el mercado y destinarlo a otros consumidores. Bueno, el tema explotó y de esto dan cuenta esta serie de libros, este de en medio, este de en medio es un libro que hicimos Luis Salinas, Iván Díaz y yo, de un seminario que hicimos el año pasado. Un año después salió este otro libro, que miren, también hasta tiene preguntas, ¿no? De que hace Yasna Contreras con Thierry Lulé en Colombia, es un evento que ellos hicieron en Colombia, cambios socioespaciales en las ciudades latinoamericanas, y se preguntan si eso es gentrificación o no. Y yo creo que este concepto ya se vino a consolidar, de esto dan cuenta toda esta serie de revistas, estas 3 revistas de geografía norte grande, estas ciudades que yo coordiné para la Red Nacional de Investigación Urbana, o esta de Cadernos Metrópoli, de la red esta brasileña de investigadores. Las 3 son del 2014, son dossiers destinados a discutir las nuevas investigaciones de la gentrificación. Acá es cuando explota y se consolida el concepto. Bueno, por supuesto que los conceptos se disputan, ¿no? Hay algunos que consideran que la gentrificación es positiva y es símbolo de rejuvenecimiento, de génesis, cuando para la enorme mayoría es lo contrario, ¿no? Es la expulsión, el desplazamiento, el despojo de sus barrios, de sus ciudades a la gente para destinarlo a negocios lucrativos. Hace un momento comentaba esto que decía el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Eduardo Rojas claramente decía que la gentrificación era un indicador positivo de que se estaba conduciendo bien el rescate de los centros históricos de manera sustentable, ¿no? En este libro que hicimos, que tiene la fachada de Regina antes y después, un colega francés que trabaja en Morelos hablaba de que la gentrificación era positiva, la gentrificación rural era positiva en pueblos de Morelos, porque decía que los gentris creaban empleos y que la población local encontraba empleo sirviéndole a estos gentrificadores, ¿no? Y que esto contribuía para que esta gente no emigrara a los Estados Unidos, sino que eran servidumbre, trabajaban para los gentris, así que él la veía como positiva. Miren, esto estaba en el portal de la delegación Miguel Hidalgo en esa época, 2014, 2015, a donde me decía que la gentrificación era un fenómeno tan positivo que prácticamente nadie tenía que desplazarse, casi que ni para ir por el pan. Estefania Chávez, una urbanista acá de la Facultad de Arquitectura, que en paz descanse, en un foro sobre centros históricos en Guadalajara, miren lo que decía esta profesora, ¿no? Que la gentrificación debería coadyuvar a la preservación del patrimonio histórico. O sea, lo veía bien, ¿no? El retorno del capital, el regreso o la llegada de consumidores de mayores ingresos, algo positivo. Y este otro que había sido titular de la CEDUBI con Ebrard, que decía que la gentrificación es un proceso inevitable, pero que además era positivo, ¿no? Que había que explotar lo positivo del fenómeno. Bueno, yo estos debates incluso los llevo a, por ejemplo, a este libro que tiene un nombre que a mí me agrada, El nuevo colonialismo urbano. Este es un libro de colegas anglosajones que se ponen de lado como de que la gentrificación es negativa y que expulsa a los habitantes. Lo que yo no entiendo de estos colegas es que de verdad son bien anglosajones, tienen una mirada súper eurocentrista. Estos colegas, Rowland Atkinson, dice en uno de los casos para hablar de la dependencia de América Latina, critica esto. Critica que en Río de Janeiro quieren hacer un museo Guggenheim, lo critica duramente como dependencia, como que los latinoamericanos importan las recetas, las políticas urbanas y las quieren reproducir en sus ciudades. Curiosamente, en este libro viene un capítulo sobre las ciudades españolas y ahí el Guggenheim de Bilbao no es visto mal, ¿no?
es como algo natural, es algo que los europeos se pueden permitir. Bueno, son de las cosas que yo digo, bueno, y eso que estos dicen que son anticolonialistas, ¿no? Pero estas visiones que tienen, las critico. En la colonia Juárez, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el seminario de perspectivas de los estudios de la gentrificación en México y América Latina, llegaron varios vecinos de la Juárez y nos decían, nosotros usamos el concepto de blanqueamiento porque no sabíamos que a esto ustedes le llamaban gentrificación. Y nos explicaban que el concepto de blanqueamiento en México, en Ciudad de México y en la Juárez, tenía estas tres dimensiones. Decían blanqueamiento porque quieren expulsar a los morenos para atraer a la población blanca de mayores ingresos. Decía, de blanqueamiento lo usaban en una dimensión física, porque ellos dicen que parece que los edificios los meten en Fab, en detergente, en Ariel o en Fab Roma, para blanquear los edificios, y después de que están limpios, blanqueados, ya les quitaron la mugre, los pintan con colores pastel. Y decían que también blanqueamiento lo usaban porque ellos sospechaban del blanqueo de capitales de quién sabe cuál procedencia en los inmuebles que se renuevan en las áreas centrales de Ciudad de México. Bueno, hago un punto y aparte para repasar brevemente una gran diversidad de formas de estudios de la gentrificación en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, una de las primerísimas, de los primeros estudios que llamaron la atención para quienes estábamos interesados en la gentrificación era el llamado rescate del centro histórico, ¿no? Sobre todo a partir de que el Mr. Slim decide invertir en el centro histórico, aunque la izquierda, AMLO, la Sheinbaum, siguen presentando a este capitalista como un filántropo que que rescata el patrimonio de la humanidad, ¿no? Cuando este señor lo que hace son negocios privados. Hubo un montón de investigaciones sobre la calle Regina. Acá yo les pongo mi propia investigación de mi doctorado. Yo estudié 3 centros históricos en América Latina, pero en mi doctorado, por ejemplo, yo pude mapear los edificios que fueron expropiados después de los sismos del 85, pero también tengo un registro de todos los 64 inmuebles que Carlos Slim compró en el centro histórico, y muchos de ellos se concentran, la mayoría se concentran acá en el surponiente. También sé que Carlos Slim quería comprar otros edificios, pero se topó con los propietarios que no le querían vender. En aquella época, yo creo que entre el 2006 y 2016, hubo un boom de tesis, de licenciatura, de maestría sobre la gentrificación de la calle Regina a partir de su peatonalización. Acá entre las investigaciones tengo una que me gusta mucho de Alejandra Leal, creo que está ahí, es colega de ustedes en el SAGE. Alejandra Leal hacía su doctorado en antropología en Nueva York y vino a estudiar a estos nuevos residentes de la calle Regina, estos que llegaron a habitar los inmuebles que compró Slim aquí. Es súper interesante la tesis de Alejandra Leal porque logró hacer entrevistas con muchos de estos nuevos habitantes. Curiosamente, todos estos nuevos habitantes le hablaban de que ellos tenían una experiencia urbana de haber vivido en Barcelona, en Washington, en Berlín, en París, y hablaban de lo que era habitar un lugar con tanta historia, con tanta cultura como el centro histórico de Ciudad de México. Y cuando Alejandra Leal les preguntaba del otro centro histórico, el que está por la Lagunilla, Atzacoalco y la Merced, algunos de sus entrevistados le decían, yo a Calcuta no voy. Bueno, es la época en donde el fideicomiso centro histórico de este personaje que dice que la gentrificación era buena, Inti Muñoz, el actual secretario de Vivienda, que en esa época fue director del fideicomiso centro histórico. Teníamos un centro histórico volcado para los nuevos residentes, estos que llegaron con Carlos Slim, tenían hasta su propio portal inmobiliario para encontrar en fin, departamentos, alojamientos en venta, en alquiler. Es la época en donde Mr. Ebrard creó la autoridad del espacio público y sobre todo
Todas las acciones las hacían acá con este discurso de que el espacio público es para todos, pero no se vale su apropiación, así es de que fuera prostitutas, comerciantes en la vía pública, etcétera, ¿no? Más o menos también en esa época, a fin del 2010, también hay capaz que no en la misma proporción que en el centro histórico, pero hay un montón de tesis, de investigaciones incipientes, la de Luis Salinas, por ejemplo, sobre la colonia Condesa, también otras sobre la colonia Hipódromo. Muchas de estas investigaciones ya daban cuenta de desalojos, de despojos, de desplazamientos y de dónde se ubicaban las nuevas inversiones inmobiliarias, daban cuenta de la terciarización de los barrios, los cambios de uso de suelo, de habitacional para comercial, servicios, gourmet, restaurantes. También por ahí de fines de la primera década del 2000, ya están estos trabajos incipientes. Acá en esta revista Academia, Héctor Quirós hizo un trabajo bien bonito, miren, extranjeros en el barrio, inmigrantes, artífices y consumidores en la transformación reciente de la Roma. Es un trabajo bien interesante de Héctor Quirós, que además en esa época vivía en la colonia Roma, a donde daba cuenta de las grandes transformaciones que tuvo la colonia Roma desde su origen, el declive poco antes del sismo, los impactos del sismo. Acá en este estudio y artículo de Héctor Quirós, daba cuenta, por ejemplo, él decía que la gentrificación en la colonia Roma era más bien un proceso de abajo y de pequeños inversionistas, de instituciones culturales como la Casa Lam, que empezaron a reposicionar la Roma eh, por su gran herencia cultural, o sea, no solamente por su patrimonio urbano arquitectónico, sino también por la presencia de casas de cultura, de museos, de actividad nocturna que había. Y Héctor Quirós acá en este artículo dice, bueno, esto es sustancialmente diferente a lo que ocurre en el centro histórico de Ciudad de México con Carlos Slim, porque a Carlos Slim le pone en la mesa propiamente la política pública, ¿no? Le crean incentivos fiscales, administrativos, le crean un consejo consultivo que no consulta a nadie, etcétera. Pero hay una fuerte mano del Estado. En cambio, en la Roma es como al revés, ¿no? Bueno, imágenes de la colonia Roma. Estas imágenes son de mi propia investigación en 2017. En 2013, 2014, me acuerdo que con el acercamiento que tuve con los vecinos de La Juárez, ellos me decían que cuál era la responsabilidad de los profesores de universidades públicas para con la sociedad, y por eso les propuse en 2017, yo me dediqué a estudiar todo ese año, las cosas que acontecían en la colonia Juárez. Estas son de las clasificaciones que hacíamos en aquella época. Mi investigación es de hace casi 8 años, es de 2017, ¿no? Esta zona de destrucción creativa además es brutal. Esto ya sabemos que es la zona rosa, un barrio ahí en medio de un pedazo de la Juárez, que desde la década de los 50 fue terciarizada para convertirla en un lugar de consumo nocturno. Ya sé que esto está desfasado, pero acá era todo el registro. Yo había hecho en 2008 para la CEDUBI un estudio del patrimonio urbano de La Juárez, y por eso tenía un registro de usos del suelo del 2008 que yo actualicé en el 2017, pero ya sé que todas estas torres de esta parte de Paseo de la Reforma pues están obsoletas, las tendría que actualizar, pero es algo que no he hecho. Esto es parte de lo que viene en esta parte que le llamo de destrucción creativa. Además, estos de la fibra Sordo Madaleno, fibra Soma, ya compraron muchísimos más edificios, y este es el megaproyecto que viene de la fibra Soma. Esto también está en la Juárez, de fibra 1, las Torres Cuarzo. Bueno, esto también va dando cuenta de esto que Manuel Álvarez llama como la última ola de gentrificación, que ya es coproducida por grandes capitales financieros que aterrizan en nuestras ciudades en forma de mercado inmobiliario. En la colonia Juárez, por ejemplo, hay algunos que les estorba el patrimonio y algunos que les interesa, lo preservan, le agregan cosas. Estos jovencitos de Reurbano hasta ganan premios, ganan bienales. Veremos más adelante que estos jovencitos tienen un brazo que desplaza, que despoja edificios en estos barrios centrales. Y este otro edificio, pues es evidente que no murió por muerte natural. Acá lo
digamos, esto ocurre a mansalva, ¿no? Para que las autoridades declaren este edificio inhabitable y lo destruyan. Seguramente para los inversionistas les estorba esto, no sé qué van a hacer encima, ¿no? Lofts de 6 pisos, edificios de más pisos, lo desconozco. Bueno, parte de las imágenes del 2017 de la transformación del barrio, la desaparición de comercios y servicios del barrio antiguo del barrio que yo conocí en el 2008, en el 2017 y las transformaciones que implican la turistificación, la Airbnbización, la gentrificación del barrio. Hay otros trabajos ya más recientes sobre la colonia, doctores, que van dando cuenta de la transformación, de la inserción de nuevos edificios de departamentos, cuyo precio ya evidentemente no es para el 60% de los residentes de Ciudad de México, sino de otros consumidores. Bien interesante ver cómo en este tipo de barrios, como en la Tlampa, en la Doctores, empiezan a aparecer estas instalaciones culturales. Capaz que lo conocen, es el espacio Laguna. Este es el Museo Wadi en la colonia Atlampa. También bien interesante cómo nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió rescatar, invertir cuantiosos recursos para rescatar la colonia Atlampa. Mi interpretación es por todos los desarrollos inmobiliarios que hay acá alrededor de la colonia Atlampa. Acá me equivoqué. Le puse doctores, pero no es doctores, es Atlampa. Esta es una imagen mía de la izquierda, las de la derecha son renders de los negocios que se espera que haya en la colonia Atlampa. Esta es una imagen mía arriba del museo Wabi. En aquella época, en 2016, teníamos una red de investigación con René Coulomb, con Ángela Giglia, los dos que en paz descansen. Y en esta red que le llamábamos Habitar la Centralidad, nosotros hicimos 3,000 encuestas en estos 10 barrios que elegimos. Y estas encuestas las negociamos entre todos los investigadores. Y en varios de en esta mega encuesta, hay una serie de preguntas que era para explorar la perspectiva que tienen los residentes sobre los cambios en el barrio y para que nosotros interpretáramos o asociáramos si había fenómenos o no de gentrificación en estos barrios. Hicimos estas 2 publicaciones que están de acceso libre, sobre todo esta segunda. Este es el libro que hice con Coulomb, es de carácter más teórico. Es en cambio, en el de Habitar la Centralidad Urbana 2, todos los capítulos se nutren de esta encuesta, de estas encuestas bien grandes que hicimos en estos 10 barrios. Bueno, algo típico que comparten todos estos barrios y otros, algo característico de la gentrificación, pues son los desalojos, ¿no? Que se multiplican. Son los desalojos que yo tengo registrados del 2010 al 2023, perdón. Y no he mapeado los los desalojos más recientes. Esto lo actualicé para algún artículo que me pidieron en Este es uno de los desalojos más mediáticos, el del edificio Trevi, sobre todo porque este periodista y activista antigentrificación, Carlos Acuña, vivía en digamos, en este edificio. Bueno, por eso alcanzó gran difusión en los medios de comunicación, pero eso no impidió el desalojo final del edificio Trevi. Acá simplemente pongo imágenes que yo incluso todavía ni he mapeado, pero en las últimas semanas, casi que cada semana abro los diarios en internet, La Jornada, Milenio, y hay 1 o 2 desalojos, y muchos de ellos son en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo sé que la disputa es mucho más compleja que en el norte y en el oriente. A menudo la disputa tiene que ver con bodegas para productos chinos, coreanos. Este es un par de brutales intentos de desalojo en donde encapuchados con bats, con palos, con armas, intentaron desalojar, por ejemplo, este edificio en General Anaya en La Merced. Este edificio sigue vacío, sigue abandonado. Y acá está un reportaje de cuando intentaron desalojar el edificio Gaona, encapuchados a plena
a medianoche, justo enfrente de la Secretaría de Gobernación. Capaz que por eso la policía se alarmó e impidió el desalojo, pero al final no lo pudieron impedir. Este edificio, el edificio Gaona, finalmente fue desalojado en 2018 y ahora, upa, pensé que había puesto la imagen de Reurbano. Bueno, este edificio ahora está en el catálogo, perdón, está en el catálogo de proyectos de Reurbano. Este es con el que abrí la portada, creo que más adelante lo recojo. En fin, otros desalojos, este edificio varias veces desalojado en la calle Roma, en la colonia Juárez, en lo que fue la sede del gobierno republicano en la colonia Roma. Esto es simplemente retoma acá no hay desalojos, pero sí desplazamientos. Hay un bellísimo y triste y brutal reportaje de Carlos Acuña que se llama El último residente del edificio Victoria, en donde da cuenta de este edificio que está en la calle López, cómo los residentes de mucho tiempo y de poco tiempo, cuando se les acaba el contrato, son desplazados, son expulsados, ya no les renuevan el contrato de alquiler porque el dueño ya metió los departamentos en la plataforma de Airbnb. Bueno, gracias a los geógrafos críticos estos ingleses, que en su página Inside Airbnb adoptaron a la Ciudad de México como una ciudad sobre la que cada tanto se meten y con su software levantan toda la oferta que hay de Airbnb gracias a estos registros de estos ingleses. Bueno, digamos que nosotros tenemos información relativamente reciente. Rosalba Loide, que hizo su doctorado sobre vivienda en alquiler y Airbnb. Bueno, Rosalba sostiene que esto está subrepresentado, que la oferta es todavía más grande. Bueno, pero justamente como Airbnb no registra los edificios que alquilan completos, que esto es lo que nos dice también Inside Airbnb, que la enorme mayoría o la gran mayoría de edificios y departamentos son completos, o sea, no son cuartos los que alquila esta plataforma. Yo cada tanto a veces hago recortes para saber, para contar así de forma manual cuántas de esta oferta del Airbnb ocurre en el centro histórico, pero esto lo reconocen hasta restauradores. Esta imagen de la derecha está tomada de una revista Obras de hace unos 4 o 5 años. Este edificio lo restauraba Gerardo Boué y él en esta entrevista dice, bueno, yo estaba restaurando este inmueble en la calle de Justo Sierra, eran departamentos de 3, de 2 y hasta de una recámara, y a media restauración los inversionistas le dijeron, olvídate de eso, todo va para Airbnb, entonces todo es cuartos por piso, cocinas y salas y áreas de espacios comunes, porque todo es para Airbnb. Lo curioso también es que Airbnb ya llegó a la vivienda social. Hace unos 25 años yo trabajé en Sedubi y a mí me tocó convencer a los residentes de la Casa de la Covadonga de las bondades de este proyecto de rehabilitación que fue cofinanciado por la Junta de Andalucía, la Sedubi y el INVI de la Ciudad de México. Es un edificio altamente subsidiado. En este edificio se quedaron 4 departamentos sin ser ocupados. Le entregaron departamentos rehabilitados a todos los residentes, pero el INVI de Marcelo Ebrard le vendió a un solo personaje de estos que llegaron a vivir con Slim al centro histórico. A este le vendió 4 departamentos que hoy día se alquilan en Airbnb. Antes los alquilaba en otra plataforma, creo que en Booking. Y además anunciaba esto como si ustedes quieren experimentar lo que es vivir en una vecindad como la del Chavo del Ocho, una tradicional vecindad mexicana, bueno, valía $110 la noche, creo que ahora andan en $120 la noche, y esto está abierta, está en Airbnb. Además, no es el único departamento que hay. Alguna vez este mismo personaje yo andaba buscando a dónde alejar a Mijail Janushka y a otros colegas de la red de Contested Cities, y este personaje me mostró todos sus departamentos, en fin, no me extiendo. Esta es otra de las vecindades, bueno, las 2 imágenes son mías. La imagen de la derecha la tomé hace unos 20 años, era una vecindad habitada. No tengo registrado cuándo fue desalojado.
pero ahora es un desarrollo inmobiliario nuevo, ya acá abajo hay una librería, hay clubes de lectura. Bien interesante que en este edificio en la calle Emilio Donde, en marzo o en mayo de este año, murieron 2 turistas estadounidenses alojados en un depa, en Airbnb. Murieron por los gases del boiler, del calentador de gas. Eh, Apareció la nota un día y jamás volvió a aparecer la nota. Yo creo que Airbnb tendrá esa política de que este escándalo no trasciende la prensa, no fuera la casa de Gerardo Fernández Noroña, porque la prensa estaría duro y dale. Esto solamente apareció un día y después nadie habla de que en este edificio murieron en un alojamiento de Airbnb 2 turistas. Bueno, eh, siguiendo con la Airbnbización, es bien interesante cómo en octubre de 2022 nuestra jefa de gobierno y ahora presidenta sale con el responsable de la UNESCO, que dicen que defiende el patrimonio de la humanidad, y salió con el director de Airbnb para México para anunciar y decir que llama a los nómadas digitales a residir en sectores populares de la Ciudad de México. Al otro día, cuando se enteró de las fuertes críticas que la prensa y académicos y residentes le hacían y le informaban que el sueño de los nómadas digitales es la pesadilla de los residentes locales, entonces Sheinbaum y su equipo salieron a decir, ay, fue un malentendido. Sin embargo, está ahí. Ustedes busquen en YouTube, en Internet, y van a encontrar el reportaje Claudia Sheinbaum llamando a los nómadas digitales del mundo a residir en la Ciudad de México. Miren, mejor ya vi la hora. Me voy a ir adelante porque ya voy casi una hora. Me voy a brincar los mercados y mejor quisiera cerrar brevemente con resistencias a la gentrificación. Para mí los vecinos de La Juárez son así como de los más creativos. Ellos inventaron esta santa antigentrificadora. Cuando ellos me preguntaban de su santa, de su rezo fantástico, este rezo que decía Santa Mari la Juaricua, madre y niña, líbranos de la gentrificación, líbrame del incremento del predial, sálvame del desalojo, etcétera. Bueno, cuando los de La Juárez me preguntaban de su santa, yo les decía que para mí era una santa como hipster, ¿no? Decía, bueno, la santa para mí es blanquita. Cuando la Virgen de Guadalupe, que el cura Hidalgo enarboló, sacó para luchar por la independencia de México, bueno, la Virgen era blanca, en cambio esta Virgen parece gentrificadora, usa anteojos de marca, sombrero, en fin, bueno, esta santa tenía su altar acá en la calle de General Prim, este era el altar de la santa. Los de La Juárez incluso querían poner una alcancía para que uno echara 5 pesos y te saliera la imagen con el rezo al revés, pero el altar era bien curioso. Dios, quién sabe qué significa, pero acá estaba el tsunami inmobiliario, ¿no? Solamente que la diseñadora de Santa María la Juaricua la fue a registrar a Indautor, al Instituto Nacional de Derechos de Autor, porque se empezó a hacer famosa la santa, salía a la calle en protestas anti-gentrificación, empezaron a haber pintas en la Santa María de la Ribera, creo que es ahí donde vive la creadora de esta santa, y entonces dejó de ser un medio de lucha esta santa, ¿no? Porque ya reclamaba derechos de autoría quien creó esta santa. Yo sé que Sergio González ahora anda con otra santa, la Juaricua, que a veces medio aparece. Bueno, como formas de resistencia, pongo estos ejemplos de los vecinos de La Juárez que se han metido a los comités ciudadanos vecinales. No son los únicos, ¿eh? También conozco gente de Chalco, gente de la Doctores, que decidieron ingresar en lo que ahora se llaman COPACOS, comisiones de participación comunitaria, pero antes se llamaban comités vecinales o ciudadanos. Se han metido a esas formas de representación para disputar el barrio, para informarse de lo que ocurre en el barrio. También hay muchos que se meten al presupuesto participativo para usar esos recursos públicos para defender sus barrios. Son casi las últimas. Miren, estas son de un edificio ocupado por indígenas otomíes en la colonia Juárez. Este es el edificio ocupado por indígenas mazaguas y otomíes. Hay distintos tipos de ocupaciones, indígenas
Hay otros que los ocupo. Doctor, dejó de compartir su pantalla y me piden que si no puede hablar un poquito de los mercados, que sí les gustaría escuchar de los mercados. Ok, déjeme ver. Déjeme dejar de compartir. Dejó de compartir. Ya. Ok. Segundo. Sí, doctor. ¿Quiere que hable de los mercados? Sí. ¿Se sigue compartiendo? No, doctor. Sí, no sé qué hago. Capaz que no he actualizado mi máquina. No se comparte, ¿verdad? No. Un segundo. Sí. No comparte, ¿verdad? No. A ver. Estoy poniendo compartir pantalla. Qué raro, que no me deja compartir. No la comparto. ¿Usted cree que si me salgo un momento y entro, capaz que me deja? Sí, puede ser. Si gusta. Sí. Ok, ¿ya se ve la pantalla completa? No, ya, ahora ya. Ahora ya, ok. Bueno, hablemos de gentrificación de los mercados. Hace un momento les decía que curiosamente, mientras la vieja guardia, mis colegas de 20 años más que yo, me decían que no se valía importar conceptos, yo empecé, hice un trabajo para el PUEC sobre el patrimonio urbano de la Merced a partir de que se incendió el mercado. Primero Miguel Ángel Mancera creó un consejo consultivo que a nadie consulta para rescatar la Merced. Hicieron un proyecto arquitectónico, un concurso, perdón, y bueno, el concurso ganador incluso destruía mercados para convertir la Merced en un centro gastronómico internacional. Y a partir de ahí, en esa época yo trabajaba en la red de investigación Contested Cities y Sara González nos comentaba lo que ocurría con los mercados de abasto en el Reino Unido, que tendían a ser transformados. Colegas de Madrid, de Barcelona, daban cuenta de la transformación de los mercados. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a estudiar la gentrificación de los mercados, ¿no? Cómo los mercados tradicionales de abasto dejaban de vender productos crudos para la gente del barrio, para transformarse en mercados de tapas para visitantes, para turistas. Bueno, acá igual nos fuimos a la historia para ver, por ejemplo, que ya teníamos antecedentes, por ejemplo, el mercado La Victoria de la ciudad de Puebla, yo soy poblano, como este mercado en el 85 fue desalojado junto con los vendedores que ocupaban las calles, fueron reubicados en 7 mercados periféricos, que ahora ya son pericentrales en la ciudad de Puebla, para destinar esta arquitectura a otros usos. Ahora es una plaza comercial con un Vips, con un Sanborns y con no sé qué más cosas, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, había ocurrido en Buenos Aires con el abasto. Había intenciones de, la función de central de abasto fue reubicada al municipio de Matanzas, había intenciones de destruir este bellísimo mercado Art Deco. Al final de cuentas, en los 90 lo compró George Soros y el mercado fue transformado en una cosa que le llaman shopping cultural. Pero las transformaciones fuertes de los mercados venían de casos europeos, capaz que en el mercado de la boquería el proceso fue más natural, en un lugar donde se despuebla y se turistifica,
los locatarios de la boquería pues ya tenían problema para vender comida cruda, productos crudos, y entonces empezaron a vender tapas, fruta picada, etcétera. Bueno, la imagen que pongo es el mercado de San Miguel en el centro de Madrid, ahí muy cerca de la Plaza Mayor. Acá investigadoras de Madrid dieron cuenta de cómo la transformación de este antiguo mercado de comida, la transformación fue brutal, fue radical y además fue hecha con violencia. Algunos de los antiguos comerciantes o locatarios ya no volvieron porque este mercado fue transformado directamente en un mercado turístico, ¿no? Para vender tapas, copas, vino, en fin. Barcelona se sumó a esto, ¿no? Bueno, los catalanes que siempre han vendido bien su modelo de rehabilitación urbana, también vendían la transformación no solamente de la boquería, sino también del mercado de Santa Catarina. Y acá me aparece una reunión de UNESCO, ¿no? Poniendo el ejemplo de Barcelona, ¿no? En donde el mercado es un instrumento para el desarrollo. Tengo muy claro que, por ejemplo, el Fideicomiso Centro Histórico de Marcelo Ebrard hasta trajo a gente de Madrid y de Barcelona para modernizar los mercados y para capacitar a los vendedores, que dicen que esto comen los mexicanos, ¿no? Estas tapas de alacrán en el mercado Pujibet. Nosotros hicimos varias publicaciones sobre esto. Yo coordiné esta revista de alteridades. Ángela Giglia me invitó a coordinar esta revista, La disputa por los mercados. Acá vienen varios casos, acá viene desarrollado con extensión y muy claro la disputa por la transformación del mercado de San Miguel en Madrid, pero Mónica Lacarrió, una antropóloga amiga de Argentina, da cuenta de la transformación de los mercados de Buenos Aires y también de algunas ciudades suramericanas. Como sobraron un montón de artículos, yo coordiné esta otra revista de la Red Nacional de Investigación Urbana sobre la transformación y la gourmetización y la gentrificación de los mercados. Con la red de Contested Cities hicimos otro libro de la disputa por los mercados, la disputa por las ciudades, con capítulos de ciudades europeas, de ciudades latinoamericanas. Y este es el último libro que hice con Olimpia Niglio. La convocatoria hablaba de la transformación de los mercados, pero muchos de los artículos, de los capítulos que nos llegaron, abiertamente daban cuenta de una transformación de los mercados motivada por políticas públicas para selectos mercados centrales. Acá en la portada está el mercado el mercado central de Sao Paulo. Bueno, en este libro hay varios capítulos que dan cuenta de eso, que es la política pública que moderniza, gourmetiza y termina por gentrificar selectos mercados ubicados en áreas urbanas centrales, en donde los mercados cambian de contenido, el contenedor sigue existiendo, incluso las arquitecturas son reivindicadas, pero los contenidos ya se trata de otros productos que son vendidos para otro tipo de consumidores, ¿no? Ya no para la tradicional gente del barrio. La pandemia nos tomó cuando habíamos terminado este libro lo terminamos presentando en puras cosas virtuales. Estas imágenes son, por ejemplo, de mi amiga y colega Olimpia Niglio. En nuestro libro ya no abarca el COVID, pero cuando presentábamos el libro actualizábamos nuestras investigaciones y me habla de la transformación del mercado central de Florencia. Son imágenes de Olimpia Niglio, donde da cuenta que hace unos 20 años este mercado central todavía sobrevivía como un mercado de abasto tradicional. Después fue transformado brutalmente en un centro de consumo de platillos preparados para turistas, y esta es la imagen de ella del COVID, ¿no? Mercados vacíos por haber sido destinados al consumo de visitantes. Bueno, eso era de mercados. No sé si quieren que paremos acá, que son las 12:11, me hacen preguntas, comentarios, o sigo hablando de lo que estaba hablando antes, de resistencias, ¿no? De la Virgen que ya no es un instrumento de lucha. Estaba hablando hace un momento de cómo distintos colectivos para defender sus barrios terminan por meterse a disputar la representación de la ciudad para tener interlocución con las autoridades, es decir, meterse a los comités vecinales, comités ciudadanos, actuales copacos. En varios lugares se meten para
proyectos locales para concursar con el presupuesto participativo para defender sus barrios. Y al final estaba hablando de estos ocupas que son diversos, ¿no? Conozco las casas ocupadas en la Roma y en la Condesa por indígenas otomíes mazaguas, que no es casual que ellos ocupen, invadan edificios deteriorados, porque la causal para expropiar edificios en Ciudad de México, que se usa desde los sismos del 85, son estas dos condiciones. El edificio tiene que estar habitado y en alto riesgo. El gobierno no tiene atribuciones, ni las ha buscado, ni las ha creado para expropiar edificios deteriorados y deshabitados. El gobierno tampoco ha creado formas, mecanismos para expropiar edificios habitados en buen estado. Además, el estado físico malo, deteriorado, es discutible, porque lo que es deteriorado, según el gobierno, son edificios de mampostería y de techumbre, de cemento, de madera, que estén rajados, que tengan grietas. No es considerado alto riesgo cuando la gente ocupa un baldío y habita en ellos en condiciones precarias, con cartones, con madera, con instalaciones eléctricas y energéticas deplorables. Eso no es alto riesgo. Bueno, entonces los indígenas conocen eso, han conquistado la expropiación de varios edificios en Centro Histórico, Roma Condesa, y entonces por eso ocupan estos edificios, pero no son los únicos. Acá las siglas coinciden. En la Roma, en la Condesa, ha habido edificios que son ocupados por Asamblea de Barrios, pero también por Alejandra Barrios. Entonces, cuando se habla de los barrios, hay que saber de quién se habla. Yo sé que hay presiones por gentrificar otros barrios, están todas estas iniciativas de revalorizar la colonia Roma. Hay un colectivo que incluso se hace llamar Manos a la Obrera, y en la Obrera han ocurrido recientemente varios desalojos. Hay la inserción de nuevos edificios, de departamentos, pero ya con precios para otros, y esto ya lo sabemos, ¿no? Lo conocemos, esta inédita manifestación. La primera fue inédita para mí, la del creo que 4 o 5 de julio, porque en la segunda ya se sumaron colectivos que uno ya conoce, de la Juárez, vecinos de la Roma, de la Doctores, de otros lugares. Esta primera de verdad que fue para mí inédita, estos jovencitos con estas pancartas de quiero poder vivir en la ciudad en la que nací, para mí son brutales. Pero no es algo nuevo, ¿eh? Acá, por ejemplo, les pongo una imagen de las primeras manifestaciones del pueblo de Joco, cuando les empezaron a hacer la mítica, que prácticamente está construida, pero esto se repite. Digamos, creo que esta manifestación ya se estaba tardando. Y voy a cerrar con dos nuevas, Pensé que cerraba. Mi última investigación tiene que ver con la financiarización del desarrollo inmobiliario en Ciudad de México. Esto ya está terminado, mítica. Las Torres Cuarzo. Esto es lo que viene ahí en la parte norte de la Juárez, con la fibra Sordo Madaleno, ¿no? La fibra Soma, ahí están, acabo de pasar, y ahí están ya haciendo movimientos de tierras por este megadesarrollo inmobiliario, incluso más grande que la Juárez. Como yo trabajo más bien temas de patrimonio, cada tanto recorto mi propia investigación sobre la financiarización inmobiliaria. Yo acá hago un recorte al centro histórico. Lo que me percato es que el perímetro A, pues más o menos es respetado, ¿no? Porque es patrimonio de la humanidad, porque hay un fideicomiso, hay una autoridad del centro histórico, está el INA, etcétera. Pero en cambio el perímetro B, que tiene otra normatividad, flexibilidad y otros precios del suelo, sí que es asediado, además por estas figuras, ¿no? El sistema de actuación por cooperación Alameda, sistema de actuación por cooperación Doctores, o esta otra SAC, San Pablo, y estos son de los proyectos que vienen, ¿no? El distrito, creo que latino, al sur del centro histórico. Y para cerrar tengo esto, digamos, la gentrificación no se da por generación espontánea. Dice con mucha razón Clara Brugada, Sheinbaum, que la gentrificación ocurre en otras ciudades, en otros países. Sí, pero la enorme diferencia es que esta ciudad es gobernada desde hace 27 años por la autollamada izquierda, y en las investigaciones que yo hago me queda clarísimo que todos estos gobiernos de izquierda le ponen
muchas condiciones favorables a los desarrolladores inmobiliarios con la flexibilización de las normas urbanas, les hacen obras de infraestructura vial, les crean parques, les dan incentivos fiscales y además todo lo que hace el gobierno federal para el funcionamiento de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, ¿no? Esta es la última imagen que pongo, la respuesta de Clara Brugada a las manifestaciones antigentrificación, que bueno, esto lo aplaudo, pero es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Esta bando 1 me dice, se creará esto, se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, se hará una ley de rentas justas, etcétera. Voy a dejar compartir para bueno, dejé de compartir. Sí. Y me quedo acá en vivo. Bueno, digamos, para mí ese decreto del bando 1 tiene tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Es todo se hará, y además el gobierno local tiene poca credibilidad de que lo que dice va a ser hecho de alguna forma. Y me remito a los hechos. El año pasado, en 2024, Martí Batres envió 2 iniciativas al Congreso que fueron aprobadas, que tienen que ver con estos temas, pero no se aplican. En 2024 se envió una reforma a la ley de turismo que dice que quien quiere alquilar un departamento o un cuarto tiene que registrarse y va a haber un registro digital que estará a cargo de la Secretaría de Cultura. Bueno, los diputados locales aprobaron esas reformas a la ley de turismo y, o sea, ya pasó un año y eso no se implementa, no existe tal registro. La segunda reforma que envió Martí Batres al Congreso es para el código fiscal, que dice que los alquileres no pueden subir más allá del índice de inflación que establezca el INEGI para el año anterior. Bueno, está en el Código Fiscal y hay registros de este año de viviendas en plataformas y no en plataformas de alojamiento temporal en donde los alquileres subieron. O sea, es letra muerta. Eso juega en contra de esta carta a los Reyes Magos que hace Clara Brugada. Capaz que lo que sí le salió bien es como apaciguar la manifestación, ¿no? Porque lo que hicieron fue hacer asambleas en varios barrios para atender la problemática local y capaz que eso lo que ha provocado es que estos jóvenes de julio no se vuelvan a manifestar como lo hicieron en esa primera manifestación. Bueno, lo dejo por acá. Mejor si hay preguntas, comentarios, los escucho. Muchas gracias, doctor. Tenía mucha razón el doctor Iván, que la semana pasada él nos comentaba que él iba a dar toda una parte teórica y usted se iba a encargar de darnos los ejemplos de la Ciudad de México. Totalmente, y realmente a mí me abrió el panorama, sabía de la gentrificación, pero no a qué grado la teníamos y todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues sí lo podemos ver en muchos lugares, pero pues inclusive yo soy de Xochimilco y aquí se está dando también toda una serie de cambios, pero también hay una fuerte resistencia por los nativos de Xochimilco. Tenemos una pregunta aquí ya de Olga Flores y bueno, invito a los asistentes a que levanten la mano para que vayamos haciendo comentarios, preguntas. La pregunta de Olga dice: en la gentrificación de la Ciudad de México no parece que haya interés real en la conservación de los edificios históricos. ¿Es así? Y luego la otra parte, ¿la verticalización es favorecida por la gentrificación? Pensando en la sostenibilidad, ¿la verticalización conviene a la Ciudad de México? Pues más bien son 3 preguntas. Ok. A ver, mira, lo que yo encuentro, en materia de los edificios históricos, para ciertos inversionistas, le puedo hablar de reurbano, estos que además son arquitectos egresados de la UNAM, y algunos de estos jóvenes hasta tienen estudios de posgrado en Inglaterra. Digamos, con respecto a reurbano, es evidente que a reurbano le interesa el patrimonio histórico. Ellos son promotores de rehabilitar, de reusar
para lo que ellos hacen, ¿no? Consumidores de altas rentas, en alguno de los ejemplos, pero si usted se mete a la página de Reurbano, usted verá el tipo de proyectos que hacen, que preservan el patrimonio histórico, pero le agregan nuevas espacialidades, le agregan metros cuadrados, metros cúbicos, para sacar para lucrar, ¿no? Y después los edificios son carísimos, ¿no? Pero a Carlos Slim, en el centro histórico, le llegaron a interesar o le llegan a interesar cierto tipo de edificios coloniales decimonónicos, y hace lo mismo que Reurbano, ¿no? Los rehabilita. Bueno, Slim es más codo, es más pragmático, los rehabilita y rápido los alquila. Pero digamos, esto es un cierto tipo, ¿cómo le podría decir? Como nicho de mercado, como nicho de inversionistas, porque después hay otros inversionistas a los que el patrimonio les estorba, porque nuestros edificios patrimonializados tienen 2, 3 pisos y eso les estorba. En muchos de estos casos son las imágenes que mostraba, lo que les interesa es hacer la destrucción creativa, barrer con el edificio que está. Si acaso negocian con las autoridades, con el INAH, con el INBA, a veces únicamente dejan la fachada y después para arriba, 20 pisos, 12 pisos, 15 pisos, lo que puedan negociar con las normas urbanas. Bueno, para mí en los dos casos la ciudadanía pierde. En el primer caso, porque un patrimonio urbano arquitectónico que es definido como tal por valores sociales, culturales, pues es privatizado, ¿no? Y solamente queda al alcance de unos cuantos consumidores que pueden pagar por él. Y en el segundo caso, pues porque el patrimonio, nuestra herencia colectiva, pues es destruida. La segunda pregunta eran como 3 que tenía que ver con tenía que ver con verticalización y sustentabilidad, tenía que ver con verticalización y... Sí, la segunda era, la verticalización es favorecida por la gentrificación, y la otra parte era, pensando en la sostenibilidad, ¿la verticalización conviene a la Ciudad de México? Ok, bueno, yo veo la verticalización directamente asociada con la rentabilidad de los lugares. Hay lugares en donde el precio del suelo es cada vez más caro, ese encarecimiento del suelo es socialmente creado por la expansión urbana, por la transformación urbana, por la política urbana, por las normas urbanas que se le ponen a los lugares. Para que tenga usted un ejemplo, las normas urbanas de 1997 decían que en una parte de Reforma, en esta zona que yo llamo de destrucción creativa, la norma urbana que aplicaba era habitacional mixto, 5 pisos, 20% de área libre. En 2008 se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano de Cuauhtémoc y se le ponen a esos edificios una norma de habitacional mixto con 40 pisos de construcción. O sea, de 5 a 40. Es una norma destinada directamente a quienes pueden lucrar con eso, quienes tienen la infraestructura y el capital para invertir y desarrollar esa cantidad de pisos. Digamos, yo no veo que la verticalización sea promovida por la gentrificación, más bien es así capaz que produce gentrificación porque incrementa los precios del suelo, los inversionistas comienzan a interesarse por los predios aledaños. Puede que en algunos casos coincidan gentrificación y verticalización. Por ejemplo, la señora Aramburu Zavala hizo un desarrollo inmobiliario, un edificio enorme, creo que es la calle Hamburgo, en la Juárez y Paseo de la Reforma. Y cuando estaba haciendo su torre de no sé cuántos pisos, de 30 y tantos pisos, cuando estaba haciendo su torre, afectó a los vecinos de lado, que se quejaron, y cuando llegó a los oídos de la señora Aramburu Zavala esta queja, ella lo que hizo fue comprar el edificio completo, y los indemnizó y los echó. Fue a ver al dueño del edificio, eran creo que 12 departamentos, lo compró, les dio facilidades para que se fueran, ayudas para renta,
la mudanza gratis, y al final de cuentas esta señora terminó convirtiendo ese edificio de departamentos como parte de su estacionamiento. Digamos, ahí el desplazamiento de la gente fue una condición para realizar el desarrollo inmobiliario. Y sobre la llamada sustentabilidad, bueno, lo que pasa es que verticalizar cuesta. Digamos, la razón por la que en esta ciudad la vivienda social se hace hasta de 6 pisos es para evitar introducir ascensores. Si se introducen ascensores, se encarecen la vivienda social, ¿no? Aparte en la vivienda social en general, si hasta en cualquier condominio, lo primero que deja de pagar la gente cuando hay crisis es el mantenimiento. Ahora imagínese un edificio con elevador. Yo los conozco en Sao Paulo, edificios enormes de vivienda social, y hay que subir hasta el piso 20 caminando, porque no funcionan los elevadores, porque no pagan el mantenimiento. Y además debo decir que López Obrador ya hablaba de una política de redensificación, y digamos, es un poco lógico. La Ciudad de México no tiene áreas hacia dónde crecer. Desde 1987 hay una línea de conservación ecológica, y desde aquella época, y con la Ley de Desarrollo Urbano del 96, se ha clasificado cierto suelo como de conservación ecológico que no puede ser urbanizado. Entonces la ciudad no tiene para dónde crecer. Aparte, la Ciudad de México es una ciudad chaparrita, ¿no? En general. Entonces suenan lógicas las políticas del desarrollo urbano intensivo, del desarrollo urbano centrífugo, de crecer sobre la ciudad existente, pero en la realidad lo que nos ha mostrado es que la ciudad compacta es un lujo que solamente pueden pagar las clases medias y altas. Aquí además hay una falacia del capital, de los capitalistas, de los inversionistas, que dicen que si el gobierno les da normas urbanas para densificar, se abarata el precio de la vivienda. Y bueno, parece que esto tiene lógica, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué pasa? Un predio de 1,000 metros cuadrados que valga 20 millones de pesos, si usted hace una vivienda, pues hay que pagar 20 millones del suelo. Pero si hacemos 2 viviendas, a cada uno le tocan 10, pero si hacemos 20, se disminuye el precio del suelo, pero eso jamás ocurre. O sea, les dan mayor densidad constructiva, y las viviendas, en lugar de que bajen de precio, suben de precio. Es un mito esto de la oferta y la demanda. Digamos, este tipo de verticalización excluye al menos al 60%, capaz es más, yo creo que excluye como al 80% de los habitantes de la Ciudad de México, porque los precios son colosales. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de José Cisneros. Olga le da las gracias por sus explicaciones tan geniales. Y de José Cisneros tenemos la pregunta: ¿qué tanto se han movilizado los del mercado informal, los tianguis, que también se van transformando, y así como desaparecen unos, crecen otros? A ver, al mercado informal yo le he entrado menos, pero por supuesto que a veces le he entrado cuando comencé a trabajar en los mercados de la Merced. A mí me llamaba poderosamente la atención que, por ejemplo, cuando se incendia la Merced, Mancera crea este consejo consultivo que no consulta a nadie, hacen un concurso, y los proyectos fueron expuestos en el Museo de la Ciudad. Y cuando fueron expuestos, ahí empezaron a ocurrir las protestas, pero en las protestas no solamente iban locatarios de los mercados de la Merced, sino también de las calles aledañas, del comercio en la vía pública. Es decir, había un rechazo a este megaproyecto de Mancera, tanto del comercio formal al interior de los mercados como del comercio informal en la vía pública. Tanto en las investigaciones que yo he hecho como las que hace Ángela Giglia, yo lo que encuentro es que hay como un manejo cuidadoso de los comerciantes formales con respecto a los informales que están afuera. En el mercado de la Merced siempre me dicen que ellos o sus papás o sus abuelos, antes de tener un local comercial en los mercados de la Merced, que ellos fueron ambulantes,
a los abuelos, Uruchurtu los reubicó en el mercado de la Merced, o digamos, hay una como relación cuidadosa. Y bueno, sí sé que los comerciantes informales en investigaciones, Ángela Giglia hizo la última investigación de Ángela Giglia es sobre como 300 mercados. Creo que los únicos mercados donde no la dejaron entrar es en los de la Merced, que son los que yo he estudiado. Pero Ángela estudió el resto de mercados, y ella encontraba ahí cierta asociación entre los tianguistas, o sea, la gente que está afuera en los mercados y los locatarios. Capaz que no le respondí la pregunta, pero es lo que... Sí, José. Sí, todo bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar, preguntar? ¿Nadie? Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas ni comentarios, pues muchas gracias, doctor. Ricardo tuvo que salir, pero se pondrá en contacto con usted posteriormente. Okay. ¿Sí? Vale, gracias. Y miren, una última, la mayor parte de las cosas que yo expuse están casi todas publicadas en libros, en artículos. Así es que si hay el interés por ahí, yo tengo una página en academia en donde están casi todos. Hay algunas publicaciones que por cuestiones de derecho de autor no puedo subir, o todo el libro, o ciertos artículos, pero esto está montado y además se encuentran en distintas revistas, libros, las publicaciones en internet, ¿vale? Y hay una pregunta más, doctor. Uh-huh. Clara nos pregunta que ¿cuál considera que sería la mejor resistencia? La mejor resistencia, pues para mí la mejor, yo a menudo caracterizo a la Ciudad de México como territorios en turbulencias. Todos los días o a la semana siempre encuentro distintos tipos de turbulencias, gente que se opone al megadesarrollo inmobiliario, gente que se opone a distintas cosas. Bueno, para mí la mayor resistencia es si todas esas protestas se pudieran asociar, se pudieran vincular y trazar como una estrategia conjunta. Si los vecinos de la Juárez se juntan con los de Joco, pero también con los del Estadio Azteca y con los de, en fin, o sea, si todas estas protestas, todo este malestar se canaliza de forma coordinada, conjunta, para mí esa sería como el mejor escenario de cualquier resistencia, ¿no? De una unión de múltiples protestas que encuentran que tienen mucho en común. Que el agravio, porque es permitido y hasta promovido por la política pública, entre comillas, de izquierda, ¿no? Y bueno, eso para mí sería como la mejor resistencia, pero bueno, o sea, construir eso. Un grupo. Así. Sí. Bueno, aquí tenemos un comentario de Sara Inés y dice que gracias a sus artículos ella pudo elaborar su trabajo de tesis. Las contribuciones que encontró fueron valiosas para su proyecto que elaboró. Y luego Arturo Morales dice que cuánto tiempo pasará para que se refleje en los precios de los inmuebles. ¿Cuánto tiempo pasará para que se refleje qué? Mire, tengo varias preguntas. Me hacen preguntas, incluso economistas. Me dicen, Víctor, ¿cuál es el límite de todas estas inversiones? Híjole, son economistas que residen en Coyoacán, que hace 20 años me decían cuánto valía, cuánto les costó su casa en Coyoacán. Y después cómo va subiendo y va subiendo. Hace unos 5 años me decían, los precios no son para mexicanos, porque están en dólares. Y después me siguen diciendo, y esto sube y sube y sube la espiral, ¿cuál es el límite? Yo no tengo la respuesta. O sea, yo sé que a veces hay burbujas inmobiliarias que revientan, como la del 2008, pero en la Ciudad de México no sé. Aparte no soy adivino ni futurólogo.
Sí, aquí ya completó la pregunta que era en el incremento de los precios de los inmuebles. Ya, sí, Sí, no sé cuánto va a seguir subiendo y subiendo, pero suben, ¿eh? Y siguen subiendo. sí, sí. Pues ya son todas, doctor. Pues le agradezco Vale, nuevamente el haber aceptado la invitación a participar en nuestro seminario y esperamos contar en algún otro momento con su participación. Muchas vale, gracias, doctor. Olga, que tenga buen día y gracias Igualmente, por el convite, ¿vale? muchas gracias. Muchas felicitaciones, ¿eh? Le están Sí, poniendo aquí muchas felicitaciones, excelente charla, todo. vale, pues